Libro patrocinado por Biblia Chat. La ciencia de la oración. Capítulo 1. La oración de victoria. ¿Qué es la oración? Es comunión con el Padre. Es un acto solemne. Durante la oración debemos estar conscientes de que vamos a hablar con el Creador. Es importante comprender y entender que Dios está junto a nosotros cuando oramos. La comprensión de que Dios está realmente presente es lo que hace de la oración algo vital y poderoso. Si no creemos eso, la oración no tendría ningún valor. La Biblia dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». Hebreos 11:6. Al reconocer la presencia de Dios, es fácil orar y fácil creer. Los primeros discípulos entendieron la importancia de la oración. Ellos veían las obras increíbles que Jesús hacía. Estaban impresionados por su poder, pero también observaban que, aun cuando era muy de noche, el Maestro se levantaba a orar. Pudieron visualizar que, sin oración, jamás podrían llegar a ser como Ei. Su interés llegó a tal punto que le pidieron a Jesús: «Señor, enséñanos a orar». Lucas 11:1. Esto nos muestra que había una forma correcta de orar. Había una forma adecuada de orar para alcanzar victoria con Dios. Cristo accedió a revelarles el secreto y les dijo que ellos deberían orar de esta manera: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Ahí vemos dos puntos fundamentales en la oración. Primero, que toda oración va dirigida al Padre, y segundo, que toda oración comienza con adoración. Nota que la oración no va dirigida a Cristo, ni tampoco al Espíritu Santo. Va dirigida al Padre. Jesús dijo: «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré». Juan 14:13. Este es uno de los secretos elementales en la oración eficaz. Tú pides al Padre, hablas con el Padre, pero todo lo reclamas en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dijo: «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Primero a Timoteo 2:5. No hay otra forma de orar. Esa es la fórmula bíblica, y ninguna oración sería eficaz si no va encausada en la forma única que enseñó Jesús. Lo segundo que el Señor recalcó fue el espíritu de adoración que debe acompañar toda oración. Él dijo: «Y decid, santificado sea tu nombre». Es un llamado a adoración en la oración. Tú le pides a Dios en la oración, pero al mismo tiempo le rindes a Él tu adoración. Dios ansía nuestra adoración devota. La Biblia lo enseña. El Salmo 156 dice: «Todo lo que respira alabe a Jehová». En el pozo de Jacob, Cristo le dijo a la samaritana: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Juan 4:23. Es claro que Dios demanda la adoración en el espíritu. Adoración de lo profundo de nuestro ser, con toda nuestra alma y todo nuestro espíritu, esforzándose por rendirle sacrificio de alabanza. La oración no es una fórmula, ni algo mecánico donde repetimos como autómatas algo aprendido de memoria. Es una conversación cara a cara con Dios, donde le hablamos al Padre y usamos el nombre de Cristo para asegurar que nos oye, y al mismo tiempo le alabamos de todo corazón para conquistar su gracia. Es conversación con el Padre, saturada de continua alabanza. Cristo mismo lo hizo así.
En Mateo 11:25, Jesús habló con el Padre y le dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. En su oración al Padre, él alabó adorando su nombre. Ora a Dios con alabanza y acción de gracias. Entra a la presencia de Dios dándole gloria. Alábale por lo mucho que ha hecho por nosotros. Los poderes del cielo y de la tierra están al servicio de aquellos que han aprendido el secreto de la adoración. Empieza hoy el hábito de ofrendarle el sacrificio de la alabanza continuamente. Hebreos 13:15. Confiésale al Padre en la oración cuánto le amas. Dile cuánto le agradeces que enviara a Jesús a morir por nosotros. Dale gracias por todas sus misericordias, y ruega que todo lo que le pidas en el nombre de Jesús lo recibirás. Jesús añadió que al orar dijéramos: Venga tu reino. Su reino de paz y de abundancia será establecido en la tierra, pero Él nos ordenó que oráramos pidiéndolo. Él también dijo que el Evangelio del reino sería predicado en todo el mundo, y entonces vendría el fin. Mateo 24:14. Es pues nuestra obligación al orar, clamar para que Dios envíe obreros a su mies y les provea para que lleven el Evangelio a toda criatura, y su reino pueda ser establecido en esta tierra. Si presentamos primero esta oración desinteresada y clamamos por la evangelización mundial, también podremos reclamar nuestras peticiones y la contestación vendrá. Este es otro gran secreto de la oración. Clamar primero por la evangelización de millones de almas sin Cristo, para que escapen de la condenación y venga su reino. En otras palabras, atendemos en la oración primero lo del prójimo y luego lo nuestro, y nuestras necesidades no quedarán sin contestación. Es un reflejo del amor de Dios en nuestras oraciones. Primera carta a los Corintios 13. La oración debe hacerse en la voluntad de Dios. En el 1 Juan 5:14 dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Su promesa es clara: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Lucas 11:9-10. Él es fiel a su promesa. Si alguno pide y no recibe, es porque no ha pedido en su voluntad. Si eres inteligente, debes demandar de Dios que jamás permita nada que no sea en su voluntad. Lo más mínimo que tú recibas que no sea en la voluntad de Dios, te servirá de maldición. Por eso Jesús nos enseñó a orar diciendo: Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si presentas tu oración a Dios en la forma adecuada y estás dentro de su voluntad, el milagro que se necesita siempre acontecerá. Gloria a Dios. Muchos se quejan que Dios no los oye. Dicen: Él no contesta mis oraciones. ¿Qué pasa? Lo más probable es que sus vidas están fuera de la perfecta voluntad de Dios. Clama para que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Cristo mismo en Getsemaní gimió: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Él se resignó a la voluntad del Padre, aunque ello significara morir en tormento. Resignarse a la voluntad de Dios implica morir al yo. No es que Dios bendiga nuestros planes, sino que se haga su voluntad, y ahí secamos bendecidos. Cristo dijo: Si estuvierais en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros,
Pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho. Juan 15, 7. Solo, en su voluntad, hay victoria, y vemos contestación gloriosa a nuestras oraciones. Jesús enseñó a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo, hoy. Lucas 11:3. Este es otro gran secreto en la oración. La oración de éxito implica un contacto diario con Dios. Cuando la vida espiritual de un hombre se empieza a deteriorar, generalmente se puede encontrar la causa en una falta de oración diaria abundante. Si como siervo de Dios no oras diariamente en abundancia, las fuerzas de las tinieblas se movilizarán contra ti y paralizarán fácilmente tus esfuerzos. Hay que conquistar las victorias en las rodillas y luego lanzarse a apropiarse de lo que ya es nuestro. En la oración hay una sustancia verdadera. Apocalipsis 8:3. Dios las almacena y luego las usa en el momento oportuno para darnos las victorias. Las oraciones del pueblo de Dios hacen posible la ejecución del plan de Dios sobre la tierra. Hay que predicar y laborar, pero para que veamos el fruto hay que guardar el contacto día y noche con Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto te muestra que Dios quiere que diariamente estemos dependiendo enteramente de Él. Esto lo vimos cuando derramó el maná a los hijos de Israel. Solo derramaba lo suficiente para la necesidad del día. Los que trataron de almacenar para varios días encontraban que criaban gusanos y no servía para consumo humano. Era menester depender de Dios diariamente. No podemos permitir que pase un solo día sin esa comunión vital con Dios. El cuerpo sufre cuando se le deja un solo día sin ser alimentado. Si alimentas varias veces al día el cuerpo que es templo natural, ¿cuánto más debes alimentar tu espíritu que es eterno? Los hombres victoriosos en la Biblia oraban en abundancia. Daniel fue la confianza de los reyes. Sobrevivió a peligros de muerte. Era admirado y respetado por los grandes. ¿Cuál fue su secreto? Oraba 3 veces al día con acción de gracias. Ese era un hábito que por nada interrumpía. Daniel 6:10. David fue rey de Israel y era un hombre conforme el corazón de Dios. ¿Cuál era su secreto? En cuanto a mí, decía él, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Salmos 55, 16 a 17. La oración debe convertirse en algo tan natural como la respiración. Así derrotamos las fuerzas espirituales que obran contra nosotros y formamos una valla de protección alrededor nuestro. En esa forma estaremos preparados para la venida del Señor. Lucas 21:36. Jesús enseñó que oráramos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Todos tarde o temprano nos enfrentamos a la tentación. Si oramos como Cristo ordenó, nos anticipamos a la tentación y nos libramos del mal antes de que nos pueda alcanzar. Algunos oran cuando ya se han metido en dificultades, no comprendiendo que de haber orado antes, podrían haber evitado la trampa. Es prevenirse del mal y evitarlo. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y llevan el daño. Proverbios 27:12. Jesús nos enseñó a orar para ser librados de la tentación, en lugar de ser rescatados de ella después de ser atrapados por ella. En Getsemaní, Jesús oró con tal desesperación que su sudor cayó como sangre sobre la tierra. Se preparaba para la prueba gigante que venía. La victoria más grande de los siglos coronó sus esfuerzos. Lucas 22:43. Los discípulos también iban a ser probados, pero dormían. Cristo los llamó y les dijo:
Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lucas 22:46. Y los siguieron durmiendo. Cuando llegó la hora, los soldados armados llegaron y ellos cayeron en gran confusión. Pedro en su pánico negó al maestro y tuvo que llorar amargamente su cobardía. Su error terrible fue no orar cuando la tentación amenazaba. Es advertencia solemne para todos los cristianos que vivimos hoy en día, la época más peligrosa y terrible de la historia. La opresión satánica es porque nunca antes y es necesario orar para no caer en tentación. Jesús enseñó algo más decisivo para los que desean ver sus oraciones contestadas. Él dijo que al orar pidiéramos: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Si hay pecado, Dios no te contestará. La Biblia dice que Dios no oye al pecador. Si tú pides perdón por cualquier falta, Él no fallará en perdonarte. Así también es necesario que perdones a los que te han ofendido. Si tú no perdonas, el Padre tampoco te perdonará a ti. Muchos se maravillan que Dios no les contesta, pero se han olvidado que están enojados con el hermano o que no saludan a su vecino. La Biblia dice: procurad estar en paz con todo el mundo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Es menester que vivas en amor si deseas tener victoria en tus oraciones. Primera carta a los Corintios 13. Todos estos puntos discutidos son fundamento sólido para una vida de oración victoriosa. Antes de comenzar a pedir por los niños y el resto de la familia y tus problemas, ora primero lo que Cristo nos enseña en la Biblia como el comienzo glorioso de todo período de oración. Entonces tu oración moverá las montañas y ninguna cosa te será imposible. Resumen del Padre Nuestro. Jesús dijo: 1. Padre nuestro. 2. Santificado sea tu nombre. 3. Venga tu reino. 4. Hágase tu voluntad. 5. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 6. Perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. 7. No nos metas en tentaciones, líbranos del mal. Es un patrón de oración. 7 pasos donde la plenitud de la oración queda alcanzada por el creyente. Cubre estos 7 pasos en oración ferviente lo más temprano posible para preparar un día en que el diablo va a tratar, sin duda alguna, de destruirte. En la oración, impides la obra del diablo contra ti mismo y contra el prójimo por el cual oras. No importa por quién oras, sea por ti mismo o por otros, usa este patrón de oración dejado por Cristo y te asegurará la victoria. Fíjate que los primeros 2 pasos son una introducción. Tú te diriges al Padre en alabanza. Luego los otros 5 pasos son peticiones que cubren la plenitud de cualquier necesidad que pueda tener el ser humano. Pídele a Dios sabiduría para que en cada paso abundes y profundices conforme te inspire el Espíritu Santo. No es para repetirlo de memoria, es para orar cada fase creyendo y abundando en ella conforme el Espíritu Santo te inspire. Lo que repitas de memoria, sin detenerte a creerlo en tu corazón, es tiempo perdido. Eso enseña la Escritura. Marcos 11, 23, 24. Creo es muy importante ilustrar lo que hemos enseñado. Después de introducirte en la oración clamando al Padre y teniendo un buen rato de alabanza y oración, has cubierto los primeros 2 pasos. No olvides que en todo el resto de la oración, cuando comiences con los 5 pasos restantes, siempre debes saturar cada parte con alabanza. Al orar en el tercer paso y clamar:
Venga tu reino. Ahí oras todo lo que crees importante para acelerar la evangelización mundial y que su reino se establezca. En este punto clama para que Jesús 1. Envíe obreros a su mies. 2. Provea finanzas a misioneros. 3. Abra puertas en todos los países. 4. Nos entregue las formas de comunicación. 5. Ponga las autoridades de los países a favor nuestro. 6. Clama que Dios te revele otros aspectos que pueden ser importantes. El cuarto paso es obvio, pero clama con profundidad. Anhélalo de todo corazón y reclámalo para ti, para toda la tierra, para que haya paz y sosiego y podamos llevar la palabra a toda criatura en lo poco que falta. El quinto paso es primordialmente espiritual. Pide que en cada día Él te dé en abundancia pan de vida, o sea, te haga partícipe de su palabra en forma sobreabundante. Ahí puedes reclamar que por esa palabra Jesús 1. Te llene de fe. 2. Te limpie y te santifique. 3. Te dé salud del cuerpo. 4. Inteligencia a la escritura, etc. El pan material vendrá por añadidura y sin falla. Si eres fiel, anhele primero el pan espiritual. El sexto paso tiene que ser con profunda humillación. No solo por cualquier falta que podamos haber cometido, sino también por lo más mínimo que hayamos dejado de hacer relativo a su obra. Ora uno a uno, y por sus nombres, por los que te hacen injusticia, te difaman o te ofenden en alguna forma. Pídele a Dios que te dé amor por ellos. Primera carta a los Corintios 13. El séptimo paso es demandando la protección diaria contra Satanás. Por eso es tan importante hacer el primer período de oración de madrugada, o lo más temprano posible. Así rompemos el más mínimo plan que el diablo tenga en ese día contra nosotros. Nota la importancia de la oración diaria y de cubrir los pasos del Padre Nuestro todos los días y lo más temprano posible. Ahí está el gran secreto de la vida victoriosa en Cristo, y también la causa de tantos cristianos fracasados por no tener una vida de oración abundante y ordenada. Gloria a Dios. En Mateo 8:17 el profeta Isaías dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cristo lo hizo en la cruz. Todo el que esté enfermo crea y reciba lo que Jesús hizo ya por nosotros. Amén.